Muy buenas tardes a todos, ¿cómo andan ahí? Bienvenidos a todos los profesionales que se sumaron, a los estudiantes, que son el futuro de esta profesión, y por supuesto un gracias gigante a los disertantes que hoy tenemos de invitado, que se tomaron el tiempo para conectarse y compartir todo lo que saben hoy. En lo personal, quiero agradecer enormemente a Gray por confiar nuevamente en mí, dejarme de ser parte de estos espacios pensados por y para la formación constante. Así que antes de arrancar, abrimos la sesión oficialmente. Les quiero dejar la palabra a mis compañeros de Gray. Ellos van a contar, cortito y al pie, qué estamos haciendo como grupo, los proyectos hermosos que se vienen a futuro. Así que les dejo la palabra, chicos. Bueno, muchas gracias, Caro, muchas gracias. En primer lugar, agradecerles a todos los presentes por nuevamente estar compartiendo este espacio, un espacio que es muy grato para nosotros realmente, y más de la mano, ni más ni menos de dos exponentes del día de hoy, son Nielsen Medina y Yuri Berríos, grandes profesionales que llevan, como lo sentimos nosotros también, la profesión con gran altura de interés y compromiso, en temas que hoy vamos a abordar que no son, digamos, tradicionales, y es un poco lo que le quiero contar con respecto a lo que es Grey como grupo. Y si me permiten, voy a compartirles una breve presentación que es muy pequeñita, este, que me va a ayudar a mí a sintetizar los que les quiero decir o compartir. Díganme ahí si se ve ahí se ve la charla, Ahí sí, la presentación, ¿sí? sí, perfecto. Eh, Proyecta ahora. pues, ahí está proyectada, no sé si está completa o no. ¿Se ve toda? ¿Sí? Sí, pero está Bueno, como, como en el borrador, tenés que hacerla en ahora una sí, sola. ahí está bien. A ver, Ahí déjame sí, un poquito ahí entonces. perfecto, ahí está perfecto. Bien, ahí ya. Ahora sí, perfecto. Bueno, este es nuestro logotipo, ¿verdad? Y les quería contar un poco de quiénes somos. Y esto parte como una idea de entre amigos, ¿sí? Que los que compartimos, más allá de buenos momentos que nos ha traído la profesión, que nos ha encontrado, somos tres compañeros: Wilton Silva, tacuarembóense, Alejandro Cerda, colega y para mí un referente absoluto en lo que es sobre todo resonancia magnética, con quien compartimos también actividades académicas en la Universidad Andrés Bello, donde él es el director y coordinador de resonancia magnética, y quienes habla que es Federico Furtado, que también soy de Tacuarembó, al igual que Will. Compartimos esta profesión, como les decía, con gran compromiso, y con mucha pasión. Y de ahí nace esta idea de empezar a compartir nuestros conocimientos, este, tratando de aportar un estímulo a los colegas para que sigan capacitándose en diferentes áreas. En principio, obviamente, por ser algo natural que nos dedicamos a la resonancia, empezamos por ahí, pero después nos expandimos hacia el lado de la tomografía, sobre la tomografía de alta performance, como lo es la espectral, y recientemente, en el mes de marzo, también hicimos otras actividades celebrando el mes de la mujer, donde abordamos otros temas como son la imagen mamaria, la radiología convencional con enfoques especiales, la seguridad en resonancia magnética y otros temas que, que los desarrollamos en 2 días, celebrando justamente el mes de la mujer. Este, estos eventos que hemos tenido
tanto este año como en años anteriores. Nosotros empezamos en el año 2021 aproximadamente. Lo hemos hecho con ese sentimiento de compartir, hacer una actividad donde podamos reunirnos, compartir los conocimientos, y la verdad que nos ha ido muy bien, y eso nos da o nos ha impulsado a, de alguna forma, a que Grey avance hacia un lugar que sea eh, más orgánico, ¿sí? Con un propósito claro, que es esto de seguir creando espacios que promuevan el aprendizaje, el enseñar y crecer desde el compartir, ¿sí? Abordando ciertos puntos como son la educación continua, la colaboración. Nosotros creemos que la colaboración es muy importante. Abrir espacios que sean innovadores, como quizás lo sea el de hoy, porque los temas que se van a abordar hoy son muy interesantes e innovadores, ¿sí? Un poco abren el espectro de lo que estamos habitualmente yendo cuando vamos a los diferentes espacios de formación, y buscando que Gray siga hacia una nueva etapa. Siempre con este compromiso de generar estos espacios que puedan fortalecer nuestra comunidad, ¿sí? Realizando eventos, jornadas, webinars, actividades académicas. Nosotros queremos reflotar y tenemos la experiencia del año pasado que hicimos una actividad conjunta con ATRI y Solarem, que es la Sociedad Latinoamericana de Resonancia Magnética. ATRI es la Asociación de Técnicos Radiólogos en Imagenología del Uruguay, quienes realmente son eh, alguien que nos ha apoyado en todas nuestras actividades, y gracias a ATRI realmente creemos que ha sido un gran catalizador para que nuestras actividades sean exitosas. Y bueno, y siempre promover esto de lo que es la formación continua. Entonces, en esto de que vamos hacia una nueva etapa, lo que les quiero adelantar es que este año nosotros estamos proyectando poder realizar un diplomado en resonancia magnética en Uruguay. Sería el primer diplomado. Ese espacio todavía no ha sido creado, y creemos que puede ser interesante para muchos colegas y profesionales que ya están en el área, y aquellos que quieran iniciarse en resonancia magnética, porque este diplomado viene acompañado de grandes docentes que, que son referentes a nivel regional, ¿sí? Eh, no me gustaría nombrar ninguno, pero o sea, si quieren más información se la podemos arrimar con muchísimo gusto. Y bueno, y la idea de hacer este diplomado es hacerlo al estilo de Gray, que es esto: aprender juntos, compartir, tratar de inspirar y crecer más como profesionales, siempre generando competencias profesionales que nos permitan abordar nuestro día a día con mayor seguridad y, bueno, y profesionalismo, por supuesto. Entonces les quería compartir esto, es un breve resumen, eh, y en breve también les estará llegando más información de cómo viene creciendo Gray y nuestra comunidad. Bueno, si Ale, ¿querés aportar algo más? Tenés el micrófono abierto. Hola, buenas noches. De acá un sur muy helado de Chile. Mi saludo para todos los colegas que están conectándose. Y la verdad es que el espíritu que nos une junto a Fede y Wilton, y en este caso Carolina, es tener un espacio de crecimiento continuo que se hace súper necesario en el ámbito de la imagenología. Los invitamos a que nos sigan nuestras páginas. Estamos muy orgullosos de lo que hemos podido realizar hasta el minuto. Y bueno, como dice Fede, tenemos buenas noticias a la brevedad posible para poder tenerlo a ustedes junto a nosotros en una actividad de capacitación
que sea de carácter semipresencial. Así que mis saludos desde acá de Chile y bueno, adelante, pero Bien, bueno, obviamente para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Wilton. Es más, estamos teniendo un tema con el chat que como mandamos un mail de Grey hoy para recordarles lo de la charla, adjunté un link y ese link estaba atado a mi propia inscripción. Entonces, en el chat hay varios Wilton Silva, estoy duplicado, triplicado, pero ya lo estamos solucionando. Recuerden, los que les aparece en el chat o en su nombre de usuario como Wilton Silva, por favor, cierren eso y entren desde el mail que les mandó Zoom directamente con el link de inscripción, porque ese es el link personal de cada uno. Simplemente ese dato, o bueno, los que quieren quedarse ahí y no No, pueden y es hacerlo. importante esto que está diciendo Wilton, porque nosotros llevamos registro de todas nuestras actividades, ¿sí? Y al llevar registros de las actividades, sabemos quiénes participaron de la actividad. Entonces, es súper importante, considero, y quizás pido disculpas por lo que por pedirles esto, pero ingresen por su mail. Eso es importante para poder tener trazabilidad y sobre todo aquellos que quieran después certificado también tener nosotros la garantía de que participaron de la actividad. Ahí va, ahora parece que ya lo están solucionando, ya comprendieron. Así que, bueno, por lo menos van a ser menos Wilton. Bueno, Eh, Analía, un antes, saludo, que nos manda un saludito a Analía también ahí por el chat. Decime, Fede. no, ya pensé que ya íbamos a empezar, pero que se espera un poquito que la gente se reconecte. Claro, porque estaban ahora, o sea, Bien. me di cuenta porque por suerte las conexiones bajaron y ahora están subiendo nuevamente, o sea que significa que están volviendo a entrar. Estaría bueno que en el chat, ya que lo voy a estar mirando yo cada rato, si alguien tiene alguna pregunta específica, existe un sector de preguntas y respuestas donde pueden quedar las preguntas para los disertantes. Obviamente, como esto lo queremos hacer un poco más dinámico, dada la hora y eso, algunas contestaremos, otras las dejaremos para que los disertantes puedan contestarlas después. Caro, arranca tranquila, acá ya están volviendo todos, así que Buenísimo. Bueno, arrancamos muchísimas con gracias, la chicos. actividad. Qué lindo todo lo que se viene para Grey. Así que atentos a las redes sociales. Y bueno, vamos a dar comienzo a las disertaciones, que tenemos un nivel académico impresionante. Nos acompaña el doctor Nilser Lainez Medina. Él es doctor en investigación biomédica por la Universidad de Aix-Marseille, en Francia, y doctor en ingeniería biomédica por la Escuela Politécnica de Montreal, en Canadá. Además, hizo su etapa postdoctoral en Europa, enfocándose en algo clave para los tiempos que corren: el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial para potenciar el análisis de la resonancia magnética cuantitativa. Hoy nos trae una propuesta fascinante para abrir la jornada. Los dejo con él y su presentación titulada Inteligencia Artificial de Investigación en Resonancia Magnética. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos. Espero que se vea mi presentación. Creo que sí. Sí, todo bien. Bueno, empezaré agradeciendo a Federico por esta invitación. Asimismo, estoy feliz de ver a muchos amigos presentes, como Alejandro y tantos amigos. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Lo de Wilton me parece curioso que muchos son Wilton, sin embargo, Wilton no se llama Wilton. Es curioso. Bueno, vamos despacio el tiempo que los Wilton que no son Wilton dejan de ser Wilton y empezaremos conversando un poquito. Bien, buenas noches para ustedes, buenos días para mí, siendo las casi 2 de la mañana a este lado del globo. Pues empezaré diciendo de que pues la charla la encuentran en este código QR y si no quieren escanear, les puedo facilitar la vida. Si les copio esto en el chat, debería estar bien para ustedes. Perfecto, muy bien, Sabrina, muy bien, muy bien, muy bien.
Muy bien, Paula, genial. Entonces, pues ahí les dejo la presentación para que hagan con ella lo que mejor convengan. Y vamos a empezar poquito a poquito. El tiempo que los Wilton dejan de ser Wilton, empezamos una conversación básica, Nilsen, anatomía. por las Ah, dudas, se está adelante. viendo tu PowerPoint con las viñetas al costado. Sí, lo necesito porque luego voy a cambiar Ah, a perfecto. muchas páginas, lo siento. No, no, está bien, Soy, perfecto. soy dinámico, soy dinámico. Sí, 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 sí. Si no les molesta, si no, díganme para tratar de hacer otra cosa. Bien, empezaremos con una pregunta bastante básica, anatomía, ¿eh? Ustedes saben que la anatomía del cuerpo humano, la columna vertebral, que es a lo cual me he dedicado estos 5 últimos años de mi vida, específicamente a la médula espinal, bueno, tiene una anatomía muy bonita, muy curiosa, etc., etc. Pero ¿qué pasaría si yo de la nada me aparezco en sus salones de clases y les digo, muchachos, la flecha número 5, perdón, la flecha en rojo y la flecha en azul, ¿qué vértebras están apuntando? Y la imagen es tal cual la ven, es una imagen recortada donde pues una de ellas debe ser algo y el siguiente ladrillo debe ser otra cosa, ¿no? Si esta es lumbar 1, esta tiene que ser lumbar 2 por contigüidad, ¿no? Si esta es torácica 12, esta tendría, o dorsal 12, esta tendría que ser L1, ¿verdad? Entonces, si yo les hago esta pregunta y los pongo en challenge a todos ustedes en este desafío, pues muchos de los presentes me dirán, hey Nilser, así como está, poco difícil, pero si tú me das el spine, la columna vertebral completa, pues es mucho más plausible, realizable hacer eso, ¿no? ¿Y cómo lo harían? Pues el clásico que empiezas desde el sacro y cuentas 5 4 3 2 1 12 11 10 o empiezas de arriba, ¿no? El clásico que pues el C1 no se ve, o bueno, solo se ve la apófisis odontoides del C2. Entonces este sería C2, C3, C4, C5 hasta C7 y luego empiezas a contar de 1 al 12 y por ahí te encuentras de que estamos en las últimas dorsales, ¿no? Que efectivamente es de 10 o de 11, no recuerdo. Pero lo que quiero decir es que si solamente nos fijamos en esta imagen, vamos a ver, si solamente nos fijamos en esta imagen recortada, no podríamos adivinar en un solo plano sagital. En cambio, personas con un conocimiento anatómico mucho más avanzado me dirán, hey Nimser, yo he leído los libros de anatomía descriptiva de Testut. Me acuerdo muy bien cuáles eran las descripciones de las vértebras torácicas y si yo tengo el modelo 3D de una vértebra torácica, podría más o menos distinguirla, al menos entre 2 y 3, podría no equivocarme. Al menos las torácicas son muy diferentes de las cervicales y muy diferentes de las lumbares. Sí, es cierto, porque tienes la inserción de las costillas, etcétera. No voy a discutir eso. Es posible. Pero, ¿serías capaz de decirme que esta es la dorsal 9 y esta es la dorsal 10 con una autoridad de que nadie te va a cambiar? La respuesta es no. La respuesta es no. Segunda cosa, en una resonancia magnética no vamos a tener imágenes 3D de la vértebra hermosas. Normalmente hacemos 3 o 4 cortes que cubran todo el spine, la columna vertebral, 4 o 5 cortes. Entonces, tener una representación 3D de la anatomía va a ser casi, casi imposible, por lo que nos confrontamos a este problema. Entonces alguien me dirá, Nils, un momentito, un momentito. Yo he estudiado anatomía, yo sé que los polos renales van a estar a nivel de L1, L2 más o menos. Ah, ya, bueno, entonces ya vas a empezar a ver la información de contexto. Por ahí los polos renales. Otro me dirá, yo sé que la médula espinal termina en algo que se llama el conus medularis, de donde le sigue la caudequina, y que esto está a nivel de L1, L2. O sea, este sería L1, este sería L2. Por ahí podría ser, pero tampoco es algo fidedigno que se repite en todos los sujetos, en todos los participantes. Por lo que este problema tal cual lo vemos así, es casi, casi imposible de resolver para el ojo humano.
¿Y por qué digo esto para el ojo humano? Porque la inteligencia artificial, contra todo pronóstico, ha logrado resolver esto a través de un procedimiento que se llama segmentación de imágenes. Logra segmentar todas, en este caso en un volumen completo, pero hace lo mismo si también le das un volumen mucho más reducido, teniendo en cuenta la información que yo les acabo de brindar, ¿no? Y este modelo se llama Total Spine Seg. Fue desarrollado en Canadá, en mi laboratorio, bueno, en el periodo que yo estuve en Canadá, hace 2 años atrás, que rápido pasa el tiempo. Su última actualización es de noviembre del 2025 y pues funciona tanto en tomografía como en resonancia. La idea es segmentar e identificar cada vértebra y cada disco intervertebral, asimismo la médula, asimismo el canal espinal y muchísimas otras cosas más. Les dejo el link por allí para que le den una leída, una chequeada. ¿Y por qué hablo de esto? Porque este es uno de los problemas más sencillos, porque es anatomía básica, que el ser humano no podría hacerlo si no tiene una información de contexto suficiente. Algo que la inteligencia artificial ya ha comenzado a hacerlo. Nosotros no fuimos los primeros en hacerlo, otros ya habían hecho esto, pero el nuestro tuvo mejor resultado, por lo cual estamos contentos. Pero aquí hago un stop y digo, un momentito, si yo les estoy mostrando de frente aplicaciones, eh, quiere decir que ustedes ya entienden qué hay detrás de todo ello, qué hay detrás de la inteligencia artificial, qué hay detrás de una red neuronal, y eso lamentablemente no es cierto. Por lo que vamos a profundizar un poquito el día de hoy en esta charla para entender un poquito qué es lo que hay detrás, porque yo no soy ningún aplicacionista para venir a mostrarles aplicaciones que hacen cosas mágicas y decirles hagan clic aquí y van a tener el resultado. No, ese no es mi trabajo, soy investigador y a lo que me dedico es pues a investigar, a enseñar un poco. Entonces, el objetivo de esta charla es más bien eh, tratar de transmitir un poquito de qué es lo que hay detrás de estos algoritmos mágicos que hacen esto y luego veremos otros trabajos que pude hacer a lo largo de mi doctorado. Bien, empecemos con algo básico que es la inteligencia artificial. Muy bien, es algo que, de lo cual todo el mundo habla, peor en el 2026 prácticamente todos hablan de inteligencia artificial y está bien, todos lo utilizamos, súper bien. A mí en esta diapositiva solamente me gusta decir lo siguiente, que la inteligencia artificial es un nombre hasta, se podría decir, arbitrario, porque el verdadero nombre debió ser, bueno, en 1956, que es donde se acuña este término, debió ser programación indirecta, ¿ok? Y este nombre a mí me gusta muchísimo más porque se explica por sí mismo. ¿Cómo así? Por ejemplo, si ustedes son ingenieros informáticos y se tienen que sentar un día, no tienen necesidad de serlo, ¿eh? Se sientan un día ante un lenguaje de programación y la tarea es programar una calculadora, pues muy fácil. Ustedes dicen, ok, voy a programar una calculadora. ¿Qué es lo que necesito? Que el usuario me ingrese dos números, 5 y 7, ok, 5 y 7, ya me ingresó dos números, y que luego me ingrese un símbolo. Si es el símbolo de la cruz, mi programa tiene que hacer la unión entre 5 y 7. 5 cruz 7, cruz es más, ya lo sabemos ustedes. 5 más 7, 12. 5 unión 7, 12. Listo, se acabó. Si el programa, perdón, si el usuario me ingresa un X, va a significar multiplicación, o sea que se va a hacer 5 y 7, se va a hacer esta unión 7 veces 5, ¿no? Entonces 5, 5 más 5 más 5 más 5, entonces 7 veces será 35. Igual con la resta, con la división y etcétera. Y se acabó. Una calculadora se programa en 3 líneas y ya está. Con esta idea que les estoy dando. Pero esa es la programación directa. ¿Y cuál vendría a ser la programación indirecta, que es el real nombre de la inteligencia artificial? Pues la programación indirecta es que tú no haces esta programación, sino utilizas otro enfoque. ¿Y cuál sería ese enfoque? De que agarras una computadora y le dices, hey computadora, atento, te voy a dar muchos ejemplos y tú sacas tus conclusiones. Y la computadora te mira y te dice, a ver, échame los ejemplos.
Y tú empiezas y le dices, escucha, mira, 5 y 7, 12. 7 y 7, 14. 1 y 2, respuesta 3. 4 y 4, respuesta 8. 5 y 12, respuesta 17. Entonces la computadora, de tanto ver los ejemplos que tú le das, que es la operación y el resultado, la computadora saca su propia conclusión, luego de hacer unas redes neuronales artificiales, y dice, ah, ya, tú me estás enseñando a sumar. Y sí, la respuesta es sí, te estoy enseñando a sumar de forma indirecta, a través de ejemplos. Y lamentablemente es así de corto la definición de la inteligencia artificial. No es nada que tenga que ver con robots, es más bien un concepto informático por el cual programamos algo, puede ser una calculadora o lo que sea, pero de forma indirecta, con ejemplos, a través de ejemplos. Y se acabó. Esa es la teoría de la inteligencia artificial. Y alguna vez algún estudiante levantó la mano y me dijo, Nilser, pero programar de forma indirecta me parece tonto. Si yo puedo programar de forma directa la suma, la multiplicación, la resta, ¿por qué tendría que yo estar programando de forma indirecta? Es tonto. Y yo le dije, tienes toda la razón. Y en 1956, en Dortmund, en Estados Unidos, dijeron lo mismo. Eso es tonto, programar de esa forma, si ya sabemos programar de forma directa. Y es por eso que se durmió la inteligencia artificial hasta pues, los años 80, 90, donde, gracias al desarrollo de computadoras, se empezó a desarrollar un poquito más, ¿no? Esta forma de programar indirectamente. ¿Por qué? Porque para hacer una calculadora sería tonto programar de forma indirecta. Pero hay otras cosas que sí requieren una programación indirecta, como por ejemplo la toma de decisiones. A ver, ya me encanta este ejemplo. Para la toma de decisiones, sí se requiere una programación indirecta. Un ejemplo, por ejemplo, cuando se acuña la primera neurona artificial, ¿ok? Y Frank Rosenblatt la llamó perceptron, ¿ok? Si hay examen luego de esta charla, esta va a ser la pregunta. ¿Cómo se llamó la primera neurona artificial? Perceptron, artificial. Perceptron, ¿ok? Entonces, el perceptron, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que propuso Frank Rosenblatt para resolver un problema de toma de decisiones? Él dijo, supongamos que yo voy a ir a comprar una prenda cualquiera, puede ser una camisa. Ok, voy a comprar una camisa y lo que yo voy a tener son muchas variables antes de comprar la camisa. Por ejemplo, el precio. Yo, Nilser, sí me voy a fijar en el precio. Si esto va a estar caro, definitivamente no lo voy a comprar. Segundo, me fijaré en la marca. Yo, Nilser, a la marca no le voy a dar tanto peso, más o menos, puede ser o no. A la calidad sí, voy a tocar que el algodón, que sea labrada, qué sé yo. Y yo, Nilser, es algo personal, ¿eh? Sí voy a ver que tenga descuento. Si tiene descuento o más descuento, va a tener más peso para mí esa variable. Moda, definitivamente casi nada, no la voy a ver, no la voy a ver. La estación, si es primavera o si es verano, tal vez me afecte un poco. La opinión de un tercero, de mi mamá, mi novia, me afectará tal vez un poco. Y ropa existente, es decir, si ya tengo otra camisa de ese mismo color y modelo, tal vez no me afecte. Muy bien. Entonces, y muchas otras variables. Entonces, lo que estoy aquí explicando es que para yo tomar esta decisión de comprar o no la camisa, voy a tener muchísimas variables, muy bien, y a cada variable le voy a dar un peso diferente. Algunas mucho más peso, como el descuento, y algunas casi nada de peso, como la moda, pero va a tener un peso. Entonces yo en mi cabeza, para tomar esta decisión, voy a tomar 1, 2, 3, 4, no sé, 7 variables. Y en base a 7 variables yo decido o no comprar una camisa. Muy bien, entonces estas variables son los X que están ingresando en este diagrama. Los pesos, es decir, si me interesa o no, si le hago caso o no a esta variable, o cuánto caso le hago a esta variable, se van a llamar W o weight de inglés, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser multiplicado cada uno de estos pesos con la respectiva variable y luego van a ser sumadas. Todo se va a sumar y esta suma va a tener una función, es decir, un umbral. Por ejemplo, si mi suma final de mis variables por sus pesos y la suma es de 55, yo lo compro. ¿Por qué?
Porque yo he trazado una variable que todo lo que sume mayor a 50 lo compro. Listo, se acabó. Pero ese soy yo. Sin embargo, mi hermana es una persona que le gusta gastar mucho más dinero que yo, no tiene el umbral a 50, ella lo tiene a 10. Entonces, todo lo que esté mayor a 10, lo compro, lo compro, lo compro. Y mi hermano mayor, que es un poco más tacaño que yo, tiene el umbral a 90. Entonces, para él llegar a un umbral de 90 es más difícil, entonces compra mucho menos que yo. Entonces, este umbral es ajustable para todos y también para los algoritmos. Si me demoro aquí es porque es importante, chicos, ¿eh? Es importante. Entonces, este umbral va a ser manejado por cada persona y al final voy a tener una respuesta. ¿Lo compro? Sí. ¿O lo compro? No, no lo quiero. Si lo quiero o no lo quiero, lo veré dependiendo al umbral. Muy bien. Esto es yo como ser humano, con 7 variables, logro determinar algo. Pregunta, ¿la inteligencia artificial con cuántas variables va a tomar una decisión? No con 7, sino con 1.000.000 como mínimo o más. Entonces, la inteligencia artificial tiene 1.000.000 de estas cosas, 1.000.000 de variables, 1.000.000 de pesos, desarrolla la suma, al final el umbral le das tú, se lo pones tú, y luego te saca un resultado. Para nosotros, que puede ser una imagen radiográfica, puede ser una tomografía, lo que sea, la inteligencia artificial terminará diciéndote o es tuberculosis, o si es cáncer, no es cáncer, etcétera. ¿Ok? Pero es en base a 1.000.000, mucho más de 1.000.000 de variables, como mínimo 1.000.000 de variables multiplicadas por sus respectivos pesos. Así que eso es básico que me interesa que comprendan en la clase de hoy. Entonces, ¿cómo se desarrolla esto? Pues esto empieza así. La inteligencia humana es muy sencillo. ¿Cómo aprendieron ustedes o están aprendiendo a leer placas radiográficas? Muy fácil. Tienen imágenes que van a ingresar, hay una entrada que son vuestros ojos, tienen una red neuronal que es el cerebro, la neurona, y tienen una salida. Es decir, en su cerebro procesan estas imágenes y en la salida dicen, tuberculosis, COVID, enfisema, lo que sea, o muchas otras cosas, ¿no? Así funciona la inteligencia humana. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? Muy parecido. Tiene una entrada, que son las imágenes, tiene una red neuronal, en este caso se llama artificial, ¿ok? Que es lo que les acabo de mostrar, el perceptron, que es la primera neurona artificial. Y luego de que se procesen estas neuronas, tiene que haber 2 fases, como les explicaba al inicio con la calculadora. La fase del entrenamiento, por la cual tú le das a un algoritmo o a la computadora muchas imágenes y le dices, hey, por si acaso, esta es una tuberculosis. Hey, por si acaso, esto está normal. Hey, por si acaso, esto es COVID, esto es tal cosa. Y la computadora al final saca sus conclusiones, se autorregula, ya luego veremos cómo se autorregula, y una vez que tú ya tienes esos pesos autorregulados, por eso explicaba lo de los pesos, una vez que tú tienes los weight, los pesos que se han autorregulado para sacar una conclusión, pues tú agarras esos pesos y te los llevas, lo vendes en el mercado, lo implementas en tu hospital y aquí están los pesos. Y estos pesos ya lo puedes ahora implementar en tu hospital. Y en tu hospital, en una imagen que no había participado a la fase del entrenamiento, aplicas estos pesos y le dices, a ver, red neuronal, tú que has aprendido tanto, a través de tus pesos, dime si esta imagen es una tuberculosis o no. Entonces, lo que te va a decir esta red neuronal entrenada es, hey, Nilser, yo creo que esta es una tuberculosis, sí, sí lo es, pero solo tengo 10% de seguridad en mi respuesta. Es decir, solo soy confiable en un 10%. ¿Y por qué es eso? Pues porque es una placa normal. Como yo lo veo, esto está normal. Y incluso la red neuronal me dice, para mí es una tuberculosis, pero solo tengo 10% de seguridad. Entonces, yo como experto voy a poner, así como hace rato ponía mi umbral, aquí también voy a poner mi umbral y diré el umbral del 50%. Entonces, si tú me dices que solo tienes un 10% de seguridad de que esto sea tuberculosis, por lo tanto, como mi umbral es del 50%, esto
no es tuberculosis. Ya está, se acabó. Pero ¿qué pasaría si yo, humano, que tengo un caso de brote en el hospital y quiero hacer un screening de la mayoría posible, y que no quiero que nadie se me escape, bajo el umbral a 30, y si aquí me había salido 35, esto se vuelve automáticamente en una tuberculosis. Pero ¿qué pasaría si no hay pocos casos de tuberculosis, todo está bien y he subido mi umbral a 60%? Esto deja de ser tuberculosis y ya no es tuberculosis. Ya. Entonces, lo que estoy tratando de explicar es que la red neuronal no es determinista por sí, que te da una respuesta y se acabó, ¿no? Uno puede ir y regular estos umbrales, ¿ok? Esa es una idea que quiero que quede fijada. Bien, sigamos con nuestra explicación. Entonces, ¿cómo es que la red neuronal va a aprender a través de estas neuronas, el perceptron? En este caso es una sola. Pero ¿qué pasa si yo ya hago una mezcla de muchas neuronas a través de muchas capas, hay dos neuronas, y hago una red bastante ya densa, profunda, por eso que esto se llama deep learning o redes o aprendizaje profundo, porque son muchas neuronas interconectadas entre ellas que están interconectando los pesos, ustedes ya saben qué son los pesos, entonces interconectan los pesos, autorregulan sus pesos, ¿para qué? Para que luego de analizar una imagen, saquen una conclusión y lleguen a algo. Por ejemplo, en este caso, esta red neuronal que fue entrenado para reconocer personajes históricos, pues en las primeras capas, porque una red neuronal tiene muchas capas, en las primeras capas va a identificar solamente píxel por píxel, ¿ok? ¿Cuáles son más claros, oscuros? Nada más. En la siguiente capa ya va a empezar a identificar los bordes, los contornos. Luego ya va a ser una combinación de estos bordes, ¿ok? Para luego identificar unos features. Y aquí yo me detengo porque la palabra feature también es otra palabra clave para esta noche. Feature en español es característica. Entonces, la palabra feature es lo que es como la huella digital, es lo que te vuelve a ti un ser único. Por ejemplo, en nosotros, ¿qué es lo que nos vuelve únicos? Pues la huella digital, eh, imagen de los iris y muchas otras cosas, ¿no? Los que hacen biometría saben muy bien eso. Esos son los features. Entonces, luego que esta capa identifica los features, llega a la conclusión de que este personaje es George Washington. Y ya está. Pero si te diría que es Benjamin Franklin, la red le va a decir, hey, no, te has equivocado, reconfigura tus pesos. Y los pesos se reconfiguran hasta que salga esta conclusión. Bien, con eso hemos terminado ya nuestra teoría básica de cómo funciona esto y qué es esto. Y por lo avanzado de las horas, ahora daré algunos ejemplitos de lo que se hace en investigación. A ver, en este paper del 2023, aquí les dejo el link que pueden ir directamente a ver qué pasa, cómo se utiliza estas herramientas. Para empezar, todas las herramientas son gratuitas, libres de instalación, de utilización también. Por eso es open source, porque es gratis. Mi charla también es open source, por eso les comparto las diapositivas sin ningún problema. En este trabajo de investigación publicado en el 2023, lo que presentaban era un algoritmo que segmentaba el cerebro en todas sus regiones, incluso algunas lesiones de esclerosis múltiple, y todo estaba muy bonito con este algoritmo, pero esto era algo que ya se hacía antes con con FreeSurfer, como por ejemplo ReconAll, otros software ya lo hacían, entonces no había mucha novedad, pero sí era novedoso. ¿Cuándo es que hubo novedad? Cuando el método mejora y dice que puede hacer lo mismo en imágenes horribles, como pueden ver aquí, y también en tomografías, pues ahí sí la cosa se puso interesante.
porque empezaron a hacer parcelaciones de la corteza cerebral en tomografías, como pueden ver aquí. Y ahora una tomografía segmentando hipocampo, segmentando todo, todo en una tomografía. Luego se malearon un poco más y segmentaron 98 regiones automáticamente en tomografía, ¿no? Imagínense segmentar el prefrontal en tomografía, ¿no? Cosas por el estilo. Y todo eso es posible desde el 2023, ¿ok? Ya que está la herramienta, pueden ir a chequear cómo se utiliza y todo. El 2023, miren, ahorita es 2026, me encanta. Han pasado 3 años y ninguna casa comercial se ha atrevido a sacar esto para tomografía. Han pasado 3 años, ¿eh? El 2024 lo sacaron para resonancia, una casa comercial, no voy a decir los nombres, y está bien, pero para tomografía esto aún no ha salido y posiblemente vaya a demorar un poquito más. Y eso es algo de lo cual a mí me gusta hablar porque pues yo desarrollo este tipo de cosas, ya que existe un delay, un retardo en lo que desarrollamos en investigación y en lo que después es desarrollado por las casas comerciales. Ese delay era más o menos de 3 años, pero pues este es un ejemplo que ha pasado los 3 años. Y así por el estilo. Hay otros ejemplos, ¿no? El Total Segmentator, que es algo parecido al Total Spine Seg, de lo cual les hablé en un inicio, esto, ¿no? Esto, por ejemplo, fue desarrollado en el 2024 y hasta ahora aún, no voy a decir el nombre, pero en el Congreso de Resonancia Magnética que hubo en Sudáfrica, el Mundial de Resonancia Magnética que fue hace, ¿cuánto? ¿Un mes? Sí, hace un mes, una casa comercial empezó a hacer esto y empezó a, no a vender, sino a desarrollarlo y decir, mire, nosotros estamos trabajando en esto, ¿no? Y pues con mi jefe estábamos ahí, le dijimos, ¿ya han visto el trabajo de Total Spine Sec? Dijo, ah, sí, sí vieron. Y luego vieron la universidad. Ah, son Nilser, ustedes. Hola, sí, sí, consulta, Ciudad del Cabo fue, ¿no? El Congreso sí, Mundial, sí, pero hay algo que me gustaría aclarar, que sí, esto, por ejemplo, el determinado equipo, lo puedo decir tranquilamente, en Siemens hace la identificación o el etiquetado, que no es lo mismo que la segmentación. y sí. Son cosas diferentes. Entonces, Sí. por ahí, porque alguno dice, esto ya lo vi, ya no. Y la segmentación es otra cosa. La segmentación es venir y delinear a cada una de estas cosas, ¿no? Entonces, ese es un chambón. Ese es un chambón, un trabajo muy duro. Ya, yo tengo una palabra clave, porque siempre que yo digo este discurso me dicen, hey, Nilser, pero es que este algoritmo no tiene validación para uso médico. Y es cierto, no tenemos una licencia que nos diga, hey, usen esto para el uso médico, aplicaciones clínicas de esto. Es cierto, no se tiene. En investigación, básicamente de 100 algoritmos que desarrollamos, uno tiene aplicación médica y 99 o quedan en el tintero o siguen mejorándose y desarrollándose. Este todavía no tiene aplicación médica. Yo desarrollé este otro algoritmo el año 2024, que es para segmentar lesiones de esclerosis múltiple en la médula espinal. Igual, no he sacado ninguna aprobación de uso clínico. Y mi último trabajo ha sido este otro algoritmo, que es para segmentar la sustancia gris de la médula espinal, una vez más, sin importar el contraste, 3 teslas, 1.5 teslas, 7 teslas, sin importar el teslaje, sin importar las lesiones, pero tampoco tiene aprobación clínica. Entonces, en ese momento, pues las 82 personas conectadas me van a decir, Nielsen, entonces no sirve para nada. La respuesta es no. Eh, por qué les detengo con esa pregunta? Porque, ¿cómo digo esto? Lamentablemente, muchos de los softwares, incluso que ustedes conocen y se trabajan en el hospital, tampoco tienen aprobación clínica o una aprobación de FDA que les diga sí, sí tienen. Y este es un reto que les doy a todos ustedes, a los que están en hospitales, etcétera, y que están haciendo tractografías con un software XYZ o están haciendo segmentaciones con softwares que las empresas lo venden a $100,000. En cambio, estos softwares son gratuitos.
y son disponibles en línea, obviamente. Súper difíciles de instalar y de utilizar, lo siento. Pero bueno, ¿a cuál es la tarea que les dejo? De que se averigüen si los softwares con los cuales trabajan tienen realmente una aprobación clínica. Y en muchos casos la respuesta es no. Y eso a mí me pasó y me disgustó mucho porque una casa comercial decía, este software tiene validación FDA y es por eso que cuesta tanto. Y yo le dije, quiero ver el certificado. Y cuando me mostraron el certificado, lo que me estaban mostrando el certificado era de la empresa o del tomógrafo, ¿no? Por decirlo, era la aprobación del tomógrafo. Y no, 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 de tu algoritmo, no del tomógrafo. Es como que yo te esté yendo manejando mi carro en Uruguay y me digan, señor, su licencia. Yo le saco mi licencia de conducir rayos X. Señor, eso no tiene nada que ver. Estás conduciendo un vehículo, dame la licencia de conducir. Eso me ha pasado. Así que tarea para todos ustedes que están con los equipos médicos ahí a la mano, averiguar si los algoritmos que tienen realmente tienen licencia de médica. Espero que no se encuentren con sorpresas. Yo sí me encontré. Pero bueno, todo esto, para terminar mi respuesta larga, es para uso en investigación. Entonces, los que hacemos investigación nos servimos de estos algoritmos para seguir empujando esa carreta que se llama investigación y seguir ahí descubriendo o tratando de descubrir o demostrar muchas, muchas, muchas cosas más. Bien, me voy a detener aquí por cuestiones de horario, lo tengo aquí bien controladito. Así que si tienen preguntas, este es el momento. Y si no, pues me escriben al correo o por redes sociales. Les he visto en Instagram, muy bien chicos, así que no duden por favor en contactarme. Adelante con sus preguntas. Si alguien Bueno, tiene Nilce, alguna consulta, bueno, Will, ¿seguís tú? bueno, acá están preguntando, este, alguien que dice, ¿me pasarían el link para, para ingresar nuevamente? Sí, si estás inscripto, el link lo tienes que tener en un mail que te llegó directamente de Zoom, no en el mail de Grey. Como son links personales, o sea, no te puedo pasar tu propio link. Ese fue el error que cometí hoy cuando mandé los mails, que pasé el link mío, los copié, se los copié todos y los que entraron por ese mail están con mi nombre. Nilser, Sí, excelente presentación, la verdad. Considero que es un camino difícil, largo y tedioso. El de, voy a activar la cámara, perdón. Difícil, largo y tedioso de tratar de inculcar estas cosas en los lugares que uno trabaja, ¿no? O sea, de generar espacio de investigación, de que haya una inversión en ese espacio de investigación que queremos proponer, que a veces es lo que un poco a uno lo lleva a no animarse a avanzar ciertas cosas y a quedarse simplemente operando con los que nos dan. Entonces es como empezar a escribir un poquito la historia distinta, en la cual nuestra profesión sigue creciendo y no se detiene en lo que es solamente hacer una imagen, sino que al poder generar estas herramientas que tú dices, me parece que es fundamental para el crecimiento. Así que de mi parte, felicitaciones por la charla, gracias, estuvo Beto. excelente, muy interesante, Es, así que te estaremos escribiendo. Si quieres, Seguro. bueno, en el chat dejaste tu mail o tu contacto para que la gente que esté pueda contactarte. sí, muchas Seguro. gracias, Nilsen. La verdad que es un plus para mí, a mí que me importa, me interesa mucho estos aspectos. Este, eh, eh, considero que, como te decía, es un plus que nos das al darnos herramientas de cómo evaluar justamente las aplicaciones que le llamamos inteligencia artificial o deep learning. Cuando hablamos de deep learning, hay que diferenciar justamente esta red neuronal que hay detrás de lo que es un machine learning, por ejemplo. Entonces, fuiste muy claro, a mí me encantó la presentación y eh, eh, creo que es de utilidad. Este, no sé, agradecerte nuevamente, sobre todo por tu disponibilidad. Ahí son las 2, casi las 3 de la mañana, ¿no? Una cosa así. Entonces, agradecerte por tu dedicación y nada.
seguiremos en contacto, Nils. Seguro. Muchísimas gracias. Igual les dejé aquí el link. No pude hacer toda la presentación porque es una clase que dura horas de horas, así que para que la revisen y ahí tienen todos los links y no duden en escribirme. Sin Muchísimas duda, gracias. esto es una puntita, nada más. Sí que sí. Gracias, Fede. Gracias, chicos. Y éxitos. Bye, bye. Muchísimas gracias, Nilser. Tener este nivel de investigación en nuestro Grade Day es tremendo, me encantó. Bueno, continuamos con el programa. Tengo el placer de presentarles a nuestro próximo disertante. Él se conecta desde Chile y es el colega Yuri Berríos Peña. Yuri es tecnólogo médico con una gran trayectoria clínica y docente en resonancia magnética y además cuenta con un magíster en la informática médica por la Universidad de Chile. Bienvenida, Yuri. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la presentación. De verdad, quería agradecer a los chicos por invitarme a participar en esta jornada. De verdad, la presentación que hizo el colega recién está muy relacionado con un poco lo que voy a hablar yo, específicamente porque hay un tema que es crítico que nosotros, los profesionales de la salud, bueno, centrándonos en algoritmos de inteligencia artificial que trabajan en el área de salud, es peligroso porque muchas veces las marcas comerciales lo único que quieren hacer es venderte un algoritmo que ni siquiera a lo mejor puede estar aprobado por la FDA, pero tienen sesgo. Todos estos algoritmos tienen muchos sesgos. Y el profe hizo una introducción con respecto a por qué pueden ser las causas de estos sesgos, y es importante que ustedes tengan en consideración de que estas herramientas son muy útiles, pero no son 100% de fiar, ¿ya? Porque todavía están en proceso de desarrollo. Y el nivel de la presentación del profe muestra el tiro la diferencia cuando tú tenías un vendedor de algoritmos y una persona que se dedica a la ciencia y trabaja desde la ciencia y da la perspectiva crítica desde la ciencia. Así que primero quería agradecer al profe por la tremenda presentación. Y bueno, lo que vine yo, más que nada quería hablar un poco de la inteligencia artificial que los humanos normales tocamos, porque de alguna manera la inteligencia artificial ha existido siempre, desde que se inició casi la computadora, el concepto propiamente tal, pero el uso reciente de las personas generales empezó cuando aparecieron estos modelos generativos, específicamente los modelos de lenguaje, como ChatGPT. El tema es que muchas veces cometemos el error de creer 100% en una tecnología, pero han cortado muchos problemas, y la idea es que hoy día, a través de esta revisión, y si me llego a pasar en el tiempo, les quiero pedir disculpas, porque muchas veces me pego en las conversaciones y puedo quedarme pegado para siempre en un tema. Entonces el tema que voy a trabajar hoy es uno que está relacionado con cómo esta IA generativa nos va a ser útil para generar contenido. Pero ojo, el contenido que genera hay que revisarlo porque, por ejemplo, en esto sale el nombre con 2 I. Y eso es porque estos modelos, como son probabilísticos, son modelos que toman de alguna manera decisiones matemáticas para darte una respuesta. Y en eso se equivocan. Y ese modelo, ese concepto lo definiremos como la alucinación. Y eso es grave porque muchas veces a lo mejor nosotros estamos tan empedernidos por querer generar contenido educativo que muchas veces no nos damos cuenta de que el contenido que estamos entregando muchas veces, más que educar, está generando daño en la formación. Entonces, vamos a hacer un pequeño recorrido, primero, de mis orígenes. Bueno, yo partí como docente hace mucho tiempo y en este caso creé un Instagram para poder mostrar cómo la IA generativa está generando estos nuevos conceptos de transferencia de información, de lograr aprendizaje, crear infografías. Y de alguna manera esto también trajo consigo una parte que yo no esperaba, que era el desarrollo de la creatividad. Porque generar estos contenidos de manera automática puede ser sencillo porque uno dice, ya, yo le paso el prompt a la inteligencia artificial y hace todo. Pero esto también requiere una parte que se llama la intención comunicativa, que es qué es lo que nosotros queremos transferir
cuando queremos indicar o enseñar algo. Y bueno, eso me llevó a crear, por ejemplo, esta canal musical que tengo en YouTube, que lo creé hace como unas par de semanas, en donde me di cuenta que había creado muchas canciones para enseñar anatomía y al final me quedó un disco, así que si lo quieren ir a escuchar, está en YouTube, en el radiolog.ie para estudiantes, y lo bueno es que lo podéis dejar de fondo y escuchar las canciones y es súper, 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 súper entretenido. Bueno, no solamente podemos generar contenido como imágenes, sino que con la inteligencia artificial apareció un nuevo concepto que tiene que ver con el bytecoding, con la capacidad de hacer programación utilizando estos modelos generativos. Y desde ese punto de vista es mucho más cercano porque nos va a permitir entender, por ejemplo, cómo funcionan en profundidad estos modelos y de esa manera quitarle un poquito el mito de cómo funcionan. Pero más que eso, en el caso práctico, yo lo veo como que en la docencia la podemos utilizar, por ejemplo, para poder crear aplicaciones educativas. No sé, si tú quieres enseñar cómo se calcula a través de los pasos lógicos del criterio Lirrat para poder identificar lesiones hepáticas focales, tú puedes crear una aplicación que te permita, ¿cierto?, ir practicando estas cosas. O también puedes generar simuladores de curvas, que ahora, en los tiempos que yo cuando recién partió esto, permitió que mucha gente también dijera, oye, ¿sabéis qué? Lo voy a intentar, y se dieron cuenta que también podían generar sus propios contenidos. Generar simuladores, por ejemplo, en tomografía computada, para determinar el tema de los detectores, la configuración de los detectores, etcétera, etcétera. También uno podría, por ejemplo, generar herramientas que están relacionadas con automatizar, por ejemplo, el cálculo de las notas. Un tema que a nosotros siempre nos ha costado porque muchas veces la revisión es compleja. Entonces, uno empieza a pensar como docente la cantidad de cosas que uno podría hacer y de esa manera poder lograr a lo mejor mejora en los significativos, en los aprendizajes significativos de las personas y mejorar de esa manera la formación de profesionales. Pero a lo mejor no solamente nos podemos centrar en cómo mejorar las estrategias de aprendizaje, sino que también incluso cómo generar aplicaciones rápidas para poder mejorar los funcionamientos y flujos de atención de nuestros pacientes. Entonces, estas tecnologías no solamente nos van a permitir generar contenido educativo y tratar de mejorar los aprendizajes, sino que también va a ser súper útil para poder, de alguna manera, mejorar también los flujos de atención. Entonces, de alguna manera, hoja de ruta, que va a ser un poquito extensa al principio y complejo, porque la idea es que, como el profesor anterior explicó, es fundamental que entiendan los fundamentos de esto para que saquen el mito de que esto es un cerebro que viene de no sé de dónde. No, es matemática pura, es solamente matemática. Entonces, lo primero que vamos a ver son los fundamentos de la IA. Luego voy a hablar un poco de cómo funciona esta IA en realidad, específicamente los modelos de lenguaje. Después vamos a hacer una introducción de cómo aparecen estos modelos de lenguaje, pero ahora para analizar imágenes, generar imágenes, y de esa manera aparecen los modelos multimodales. Y lo importante de las alucinaciones, ¿bien? Y lo último, nos vamos a centrar en lo más moderno, que tiene que ver cómo ha evolucionado la perspectiva de lo que es la inteligencia artificial generativa y de lo que nosotros conocemos como la ingeniería de prompts, que es hacer una instrucción buena para que ChatGPT haga algo. Pero ahora se está utilizando el concepto de ingeniería de contexto porque estamos adentrando en una era que se llama la era de los sistemas agénticos. Entonces, lo primero es lo primero, los fundamentos de la IA. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos una imagen médica, lo que nosotros en realidad lo que tenemos aquí son features, como dijo el profe, o datos o características de un elemento. Por ejemplo, en este caso, tenemos un antecedente de una señora que tiene 72 años y que tiene una opacificación en el lóbulo superior derecho, que tiene un patrón alveolar, tiene cierto broncograma aéreo y además tiene un borramiento de lo que es el borde paratraqueal derecho. Entonces, uno, cuando hace la asociación mental estadística de qué es lo que podría hacer, uno dice automáticamente consolidación lobar, que puede ser compatible con un foco de neumonía por el contexto clínico. Esa inferencia que a nosotros parece ser como lógica,
es lo que matemáticamente nosotros definimos como una inferencia estadística. Entonces los modelos de lenguaje, ¿qué es lo que hacen? Toman, por ejemplo, en el caso de los textos, toman un texto, analizan los patrones y en base a eso van a predecir la siguiente palabra. Por ejemplo, si yo tengo la pacificación en el lóbulo superior derecho con broncograma aéreo, ustedes van a decir consolidación, masa o atelectasia. Entonces, los modelos de lenguaje hacen lo mismo. Y eso se basa en un principio de la inteligencia artificial, pero que es dentro de un bloque específico de la inteligencia artificial que se llama Machine Learning, ¿ya? Y dentro de Machine Learning hay muchos algoritmos, ¿ya? Y dentro de esos están las redes neuronales y el que voy a explicar ahora, que es el árbol de decisión. Entonces, vamos a estadísticas básicas. Imagínense que ustedes tienen una base de datos de radiografía en su hospital. Se sientan cómodamente y empiezan a extraer toda esa información y arman una base de datos. En donde en la base de datos vamos a tener, por un lado, una variable que es dependiente, o sea, nuestro target, nuestra, podríamos decir como la patología o la etiqueta, y tenemos un conjunto que está distribuida y que por lo tanto el número de elementos puede incidir incluso en la respuesta de los modelos. Y por otro lado, una variable independiente que son las características de la imagen, por ejemplo, los bordes, si hay opacificación, broncograma aéreo, y que estos tienen distribuciones en base a las características que vayan teniendo en la imagen. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos cuando armamos esta base de datos es un elemento que tiene características y además tenemos las etiquetas. ¿Y nosotros qué podemos hacer con esto? Primero, podemos hacer análisis estadístico, por ejemplo, evaluar las distribuciones. Vemos que, por ejemplo, todos los que son normales, no sé, tienen ningún patrón radiológico definido. Y cuando hay colapso alveolar, vemos pérdida de volumen. Cuando vemos consolidación, vemos broncograma aéreo. Y eso nosotros lo podemos determinar a través de la estadística descriptiva. Y esa estadística la podemos después organizar a través de una tabla de contingencia y con esa tabla de contingencia podemos hacer pruebas estadísticas. Y estas pruebas estadísticas nos van a permitir, por ejemplo, confirmar hipótesis, que en este caso si hay una relación entre los hallazgos radiológicos y la etiqueta. Y, por ejemplo, un estadístico que podríamos utilizar es chi cuadrado. Entonces, en base a eso, nosotros podemos calcular los chi cuadrados y los p-values asociados a cada una de estas características en base a la etiqueta. Y con respecto a eso, nosotros podremos indicar cuáles son de esas características las más importantes para poder detectar si es una consolidación o poder detectar si es normal. En base a eso, nosotros estos test estadísticos los podemos organizar a través de un árbol de decisiones. Y este árbol de decisiones es clave para entender Machine Learning. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo le pregunto a toda mi base de datos y armo este árbol con todo este test estadístico y creo un árbol con mis datos, lo que yo estoy haciendo es básicamente entrenar un modelo que me permita tomar decisiones. O sea, en base a los datos, yo creé un modelo predictivo. Con eso, lo que de alguna manera está haciendo este sistema es aprender. Y como está aprendiendo, él puede entonces dar una respuesta a una pregunta determinada. Como estas reglas no fueron programadas, fueron aprendidas por los datos. Y cuando nosotros hablamos de que es aprendido por los datos, nosotros estamos hablando de un aprendizaje estadístico o básicamente un aprendizaje automático y que en inglés se le conoce como Machine Learning. Y eso es Machine Learning. O sea, básicamente un concepto que viene desde los 60 es básicamente decir, oye, ¿sabéis que a través de las matemáticas yo puedo lograr de que un modelo matemático prediga una respuesta en base a los datos? Entonces, cuando les digan algo sobre inteligencia artificial, solamente piensen en matemáticas. Entonces, yo tengo una base de datos que lo que hago es entregar características y etiquetas a un modelo. Este modelo aprende y luego yo lo puedo poner a prueba. Y le digo, oye, esta radiografía es normal o patológica, es normal. Muy bien.
¿Y esta patología qué es? Mira, es una atelectasia, y se equivocó. Y se equivocan, ¿por qué? Porque va a depender de cómo fueron entrenados y con las bases de datos que fueron entrenados. Y eso es clave, porque la predicción va a cambiar en base al modelo que utilizaron, a las características de las bases de datos, y por lo tanto son todas heterogéneas. Si te quieren venir a vender un producto de un algoritmo que predice neumonía en pacientes de China, de Alemania, ¿cuándo lo validaron con los pacientes chilenos o los pacientes latinoamericanos? Y eso es clave. ¿Por qué? Porque los modelos predictivos se basan en los datos. Y si los datos están sesgados, lógicamente los modelos son sesgados. Importante, no tenerlos marihuosos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Básicamente yo le digo, oye, voy a ver la radiografía. ¿Cuánto es? ¿Tiene desplazamiento? No. ¿Tiene signo de silueta? No. ¿Tiene opacificación? No. ¿Tiene broncograma? No. Entonces, el modelo me dice, ¿sabéis qué? La mayoría fue normal. Por lo tanto, tienes una alta probabilidad que sea normal. Mira, lo clasifico entonces como normal. Después le puedo decir la otra pregunta, oye, ¿sabéis qué? No veo desplazamiento, pero sí puedo ver un signo de la silueta, además veo broncograma aéreo. Mira, sabéis que la mayoría de los datos que tengo con esas características dice que es consolidación. Por lo tanto, mi algoritmo lo que hace es clasificar una consolidación. Eso es lo que se conoce como un clasificador. Y en el mundo de Machine Learning hay caleta de clasificadores, muchos clasificadores. Y uno de esos clasificadores son las redes neuronales. Y dentro de las redes neuronales o Deep Learning hay infinitas formas de redes neuronales. Entonces, ¿qué es lo que hace básicamente en el caso del lenguaje, una red neuronal? Toma un conjunto de texto, pasa por esta red, y con esta red nosotros podemos hacer clasificaciones como por ejemplo el análisis de sentimiento, clasificar si el informe tiene benigno o maligno, por ejemplo extraer información, que es una de las líneas de investigación clave de los modelos de lenguaje ahora, que es cómo extraer información cuantitativa o podríamos decir categórica de los textos libres y un montón de otras cosas más. Y eso es, como dijo el profe, ya quiero hacer rápida esta parte, porque al final de cuentas lo que hacen estos modelos es aprender pesos y sesgos que se definen dentro de la matemática como los parámetros. Y los modelos generalmente lo que tienden a mostrar es parámetros. Mientras más parámetros, en teoría, son mejores. Por eso, mientras más grandes son los modelos, en teoría tienen mejor rendimiento. Y este cambio, el salto grande, se debió cuando aparecieron los transformers, que es una red, un tipo de red neuronal que aparecieron en el 2017 con el nombre de Attention is All You Need, y que cambió el paradigma de cómo entrenar estos datos, y utilizó esta estrategia de la atención. Y ahí, lógicamente, para adelante empezaron a aparecer los distintos modelos, y fue lo que generó la aparición de los modelos de lenguaje. Bien, esta era la parte más peluda de toda la presentación, se los juro. Ahora, la parte 2 consiste en cómo funciona o la idea del modelo de lenguaje. Habíamos quedado con la idea de que los modelos lo que hacen es analizar el texto, detectar patrones y después predecir la próxima palabra. Entonces, de alguna manera, si yo estoy intentando identificar o predecir cuál es la palabra que sigue, lo que tiene que hacer el modelo primero es transformar, y por eso se llama transformer. Y lo que yo puedo tomar un texto y que me entregue un texto, y esos modelos se llaman text-to-text. Después, más adelante, vamos a ver que no solamente vamos a dar texto, sino que podemos dar imágenes, video, incluso audio. Y por eso se llaman modelos multimodales, porque tú puedes transformar un texto en una imagen en un texto, un video en una... Jueguen con eso. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Entregamos un contexto, instrucción o prompt, como queremos llamarlo, entra dentro de este modelo probabilístico llamado modelo de lenguaje. Este calcula las probabilidades de la próxima respuesta más probable y en base a eso da una respuesta. O sea, básicamente son calculadoras, ¿ya? Para que entiendan esta cuestión de que no es una caja que piensa, los modelos no piensan, ¿vale? Eso es importante, los modelos no piensan. Solamente calculan matemáticamente cuál es la probabilidad de la palabra que sigue. Entonces, ¿cómo funcionan estos modelos?
Primero, toman una gran cantidad de textos o datos, se hace un proceso de limpieza y comienza un proceso que se llama la tokenización, que es clave, porque al final los modelos no analizan textos, sino que analizan números. Estos después pasan por una fase de entrenamiento, específicamente basándose en el modelo de Transformer, y después de esto pasa por un postproceso que es una forma de ajuste fino que se puede hacer a través de un modelo de inteligencia artificial propio o se hace a través de retroalimentación humana. O sea, básicamente un humano corrige las respuestas de un modelo y el modelo después nuevamente aprende de eso, ¿bien? Que es el aprendizaje por refuerzo. Entonces, quedémonos con esta idea. Los modelos no leen palabras. Los modelos lo que leen son tokens. Entonces, lo que primero debemos hacer es transformar este texto en tokens. Entonces, quedan organizados como pequeños espacios con información. Entonces, imaginemos, yo voy a pasar este informe radiológico a un tokenizador y lo que va a hacer es tomar esta frase, por ejemplo, opacificación, y fíjense los colores, y ahí lo que me está haciendo no es contar solamente caracteres, sino que los colores son los tokens. ¿Bien? Entonces, cuando te dicen cansaste tu límite de token es porque en realidad lo que está diciendo es agregar muchas más palabras, y por eso trabajar con el inglés en estos modelos de lenguaje es mucho más eficiente porque el inglés es más eficiente en ese aspecto. Maneja más información en contextos más cortos. Entonces, lo que hace esto después es pasar por un fenómeno que se llama el embedding y los transforma estos tokens a números. O sea, básicamente, si esto lo llevamos al plano cartesiano, esto es un vector matemático. Y este vector matemático va a tener un número, por ejemplo, opacificación va a tener esta forma vectorial 314, y esa va a ser su forma. Broncograma aéreo va a tener esta forma y así sucesivamente. Y si yo lo graficara, cuando yo le pregunte, oye, ¿cuál es la siguiente palabra con respecto a broncograma y opacificación? Lo más cercano en este espacio de distancia, estamos hablando de espacial de matemática, en el plano cartesiano, va a estar asociado a opacificación o una consolidación. Pero su distancia con respecto a atelectasia y masa va a ser mayor. Por lo tanto, el modelo matemáticamente con esto logra separar palabras y en base a eso aprender de cómo se relacionan estas palabras. Entonces, un modelo de lenguaje es un concepto relacionado con el autocompletado probabilístico. O sea, básicamente, ¿cuál es la siguiente palabra? Entonces, yo tomo entonces este contexto. La opacificación tiene un blanco, bla, bla, bla. Lo paso por este modelo probabilístico y lo que hace entonces este transformer es calcular cuál es la máxima probabilidad, que después en matemática es un softmax, lo que hace es tomar cuál es el valor que tiene mayor probabilidad. Y en eso después genera, ¿cierto?, esta como distribución de probabilidades y en base a la probabilidad decide cuál es la palabra. Como consolidación tiene más probabilidad que atelectasia, la respuesta matemática a eso va a ser consolidación. Entonces, nuevamente, los modelos del lenguaje son autocompletados probabilísticos. O sea, yo paso un token por el embedding que los transforma en componentes matemáticos, pasa por esta capa que se llama la capa de la múltiple cabezas de atención, en donde se genera esta asociación matemática, y después de eso pasa por esta red y a través de un softmax, calcula las probabilidades y te dice cuál es la respuesta. O sea, en palabras simples, atención es una forma de calcular matemáticamente cuál es la palabra más importante de ese texto y en base a eso predecir cuál es. Ese proceso de iteración, por ejemplo, tengo un texto que dice opacificación homogénea en el lóbulo superior, va a tomar esto y se va a dar cuenta que de la opacificación, que es una palabra importante, lo más importante fue el broncograma aéreo. Porque nosotros sabemos que en una atelectasia vemos una opacificación, vemos una ubicación geográfica, pero una atelectasia no tiene broncograma aéreo.
Entonces, eso significa de que si esto yo lo asocio a otro elemento como que además tiene opacificación alveolar, aumenta más la probabilidad de que la respuesta sea consolidación. Y de esa manera, la respuesta más probable es consolidación. Entonces, nuevamente, estos son calculadoras, autocompletado probabilístico. ¿Bien? Entonces, para que tengan la idea general, ¿cómo funciona esto? Los modelos de lenguaje lo que hacen es tomar un conjunto de texto. Imagínense Internet. Ahora, actualmente, el 70% de Internet está hecho por IA. Entonces, va a ser raro que el modelo se esté entrenando con sus propios datos generados. O sea, ya los humanos no estamos generando datos. Eso es súper interesante. Y entonces estos corpus después pasan por un modelo de entrenamiento, se reentrenan en estas bases de datos gigantes, y específicamente Santiago, Chile, tiene muchos de estos data centers, así que estamos con mucha agua a disposición para ayudar a las empresas a crear sus propios algoritmos. Y finalmente un ajuste que lo hacen con humano, y por eso ChatGPT es tan caro. La tercera parte, y de verdad les pido disculpas si me estoy alargando, pero es que siento que necesito que explicar esto, porque para que saquemos el mito de las cajas. Entonces, la parte 3 habla específicamente de que en el 2021 apareció la idea de llevar este mismo concepto de la tokenización a las imágenes. Y eso hizo la creación de la nueva forma de analizar las imágenes, que fue la continuación de las redes neuronales convolucionales, que se llaman los Vision Transformers, que permiten analizar imágenes porque encuentran una asociación espacial, y eso, sumado al fenómeno de la atención, permite identificar cuáles son los elementos más importantes de una imagen y cómo se asocian estadísticamente entre ellas. Y así nace entonces los Vision Transformers. Lo que hace básicamente es tomar una imagen, la divide en cuadraditos más chiquititos, que serían los tokens de la imagen. Después, luego esto pasa por un codificador de Transformer, y después, junto con una etiqueta, uno le podría decir, oye, ¿sabéis qué? Justo este cuadradito que está ahí está asociado con la palabra que dice foco de condensación, y en base a que los datos dicen que la mayoría de las imágenes son así, cada vez que nos pasan esta imagen, nosotros les vamos a decir que son estos. Y de esa manera aparecieron todos estos modelos nuevos que te hacen los informes y esas cositas, que lógicamente, como dijo el profesor anteriormente, aunque estén aprobados por la FDA, no han mostrado cuáles son sus tasas de alucinaciones, ni en las bases de datos con las que fueron a entrenar, ni siquiera son capaces de mostrar los algoritmos que entrenaron. Y después de eso, entonces dijeron, oye, si nosotros somos capaces de hacer Vision Transformer y además hacer texto on Transformer, ¿por qué no lo juntamos a través de un aprendizaje por transferencia? Y aquí aparecieron los primeros modelos multimodales. O sea, básicamente, que lo que yo estoy haciendo ahora no es solamente entregar una inteligencia con texto ni con imágenes, sino que lo entrego con los dos. O sea, aquí ya no necesitáis etiquetar una imagen con un profesional, porque en teoría, si suponemos que los informes están bien hechos, simplemente pasarle a la IA una imagen y un informe es suficiente para poder entrenar un modelo. Ahora, lógicamente, no sabemos si los informes están bien hechos y si la imagen es tan buena. Entonces, eso también es un punto importante. Pasan las imágenes por el bit, pasan los textos por el LLM, forman este modelo multimodal, y de esa manera, entonces, ahora yo puedo predecir más fehacientemente, en base al contexto ya no solamente del texto, sino que de la imagen, la información total de lo que podría tener, aumentando así la probabilidad de mayor detección, pero además, como son generativos, te pueden generar informes. Y eso es un plus. ¿Por qué? Porque apareció el concepto de los modelos fundacionales. Los modelos fundacionales básicamente dicen, entonces, todos los datos que creamos, si los metemos en una súper gran inteligencia, la súper inteligencia va a ser de todo, y ahí aparecieron lógicamente todos los riesgos que significa eso. Bueno, en ese mismo año apareció DALL-E, que básicamente decía, oye, ¿sabéis qué? Entonces, si nosotros alimentamos esto con texto e imágenes, y el loco puede hacer una imagen, entonces si yo solamente le doy un texto, también puede hacer imagen. Y ahí aparecieron los famosos text-to-image, que ahora todos utilizamos para hacer infografía en internet, obvio. Y lógicamente las actuales son estos dos grandes modelos, Nano Banana 2 y Image 2 de ChatGPT. Y en realidad aquí es gustos personales, chicos. De verdad, chicas, aquí por ejemplo elijan, ¿cuál les gusta más?
en base a gustos es cuando uno empieza a tomar la decisión artística. Entonces, al final, no es como que el algoritmo te haga todo, porque si utilizáis ChatGPT, sí, pues vais a hacer todo con ChatGPT, pero si utilizáis 3 modelos y los 3 modelos te muestran algo distinto, aquí automáticamente parte el gusto. ¿Cachai? Entonces, aquí viene la parte artística de este mono, porque en realidad ya no es como que la IA va a hacer cosas por ti solamente, ¿no? Si querés que te haga tus cosas bacán por ti, pero acuérdate que alucinan, mienten. Entonces te enojo con eso, pero lo más importante es que cuando tú quieras crear un contenido, tú vas a ser el responsable del contenido que estás creando y por lo tanto tienes que tener ojo con lo que estás creando y además lo que tú estás creando va a ser de gusto tuyo. ¿Cachai? Entonces como que igual es bacán eso porque al final eso te permite generar tu propia marca. Y eso es importante porque tratamos de no homogenizar el contenido porque al final después terminamos todos haciendo lo mismo. Entonces, aquí hay como una comparación y a mi parecer, una de las ventajas que tiene Nano Banana es que le podéis poner video. Eso es bacán. Segundo, que es bacán, que tú igual puedes ir seleccionando los modelos. Por ejemplo, si seleccionas el modelo Flash, no se activa Nano Banana 2, sino que se activa como el Nano Banana básico y te hace como un premium de la imagen. Como que cacháis como más o menos qué es lo que te va a mostrar. Y si tú creéis que te gusta, lo pasáis a Nano Banana 2. En cambio, el GPT-2 tiene ese problema que se activa solamente con el 5.5 y lógicamente trae como problema de que se va a demorar, pero son las imágenes un poquito más bonitas, pero en ambos casos las dos se equivocan. ¿Por qué? Porque el principal problema de estos modelos es que alucinan. El concepto es bien discutible porque en realidad los modelos no deberían alucinar porque alucinar es de humano, la alucinación es un concepto patológico. Lo que dicen algunos es que confabulan. Esa es la definición de, por lo menos, del colegio de los psiquiatras. Entonces, indistintamente cuál sea el concepto, los ingenieros se adueñaron de la alucinación y nos vamos a quedar con esto desde ahora. ¿Bien? Entonces, al final, ¿cuál es el tema de la alucinación? La alucinación básicamente es cuando un contenido parece que es de verdad, pero está mintiendo. Y el problema no es que te mienta, porque uno sabe, uno cacha cuando la cuestión te miente. El problema es cuando no te das cuenta, cuando confías. Entonces, algunos dicen, no, es que va a hacer las cosas mal. Mira, en realidad, el que es crítico y sabe harto, mientras no esté presionado y analice su información generada con IA, en realidad no va a tener problemas porque él se va a dar cuenta. El problema va a ser cuando la persona no cache de la materia y haga una infografía y no tiene cómo revisarla porque no tiene las habilidades ni el conocimiento para revisarlas. Y eso es grave, porque después ese grupo de personas genera contenido y muchas personas lo siguen. Y ahí es grave todavía. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque la alucinación no es como algo que dice la gente así como, oye, la alucinación es porque los modelos nos quieren engañar. No, es matemática. Acuérdense, estos son modelos matemáticos. Por lo tanto, la alucinación tiene una explicación matemática. Primero, cuando nosotros entrenamos esto, tenemos el sesgo de las bases de datos. Si las bases de datos están malas, los modelos van a estar por ahí nomás. Segundo, cuando estos modelos, nosotros extraemos los patrones, pasa un proceso de inferencia y ahí el modelo tiene que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque como tiene una distribución de probabilidades, tiene que decir cuál es. Entonces, como los modelos por la estructura matemática son softmax, siempre va a apuntar a la máxima. ¿Se entiende? Y hay un parámetro que se le conoce como la temperatura, que tú mientras más alta es la temperatura, más abierta posibilidad le das para que tome decisión. Entonces, no solamente le da la posibilidad que tome la decisión 1, sino que la decisión 2. Y ese proceso de abertura para la toma de decisiones es lo que genera las alucinaciones, que en el contexto de salud es más complicado todavía. ¿Por qué? Porque si un médico le dice, oye, tiene un foco de condensación y literalmente no lo tiene, ¿qué es lo que va a hacer la persona? Decir, te equivocaste. Pero si un médico o una persona no está entrenado en imágenes médicas, cuando el modelo le diga tiene neumonía y no tiene, él no va a ser capaz de poder decir que no. Entonces, que te vengan a vender un modelo que te hace cosas que son mentiras, tengan cuidado, porque ponen en riesgo la vida de las personas. Y es bacán porque nosotros somos áreas de imagenología y por lo tanto tenemos la capacidad profesional para poder justificar la toma de decisiones. ¿Y por qué le digo que es matemática?
porque en enero, en el año pasado, apareció este paper que a mí me cambió lógicamente la perspectiva porque yo entendía un poco cómo venía este fenómeno de la alucinación, pero este paper lo explicó matemáticamente por qué ocurría. Acuérdense, tenemos esta fase que es los datos. Si tenemos problemas con las bases, específicamente, no sé, si tienes, por ejemplo, una muestra de un dato, por ejemplo, preguntarse, ¿qué tomé de desayuno el 31 de mayo del 2023? Matemáticamente eso es imposible calcularlo. Entonces, de alguna manera, la verdad que está asomada aquí, el corpus no es la verdad absoluta. ¿Ya? Entonces, preguntarle una verdad absoluta a un modelo no tiene sentido. Por lo tanto, como la verdad va a variar un poco, de alguna manera, el modelo va a alucinar siempre, siempre, siempre. Entonces, tenemos el problema de los datos, tenemos el problema de que en el proceso de la salida, donde calcula, ¿cierto?, el fenómeno del softmax, hay un problema de clasificación y después en el post-entrenamiento hay otro problema que tiene que ver con los benchmarks. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un informe que le pasamos al modelo, el modelo dice, ¿cuál es la respuesta más plausible? Primera respuesta, lóbulo superior derecho, ya, plausible. Neumonía basal, ya, es plausible, pero está malo. Y después dice, derrame pleural, no, este está plausible, pero inválido. El problema no es ese, el problema es que cuando pasa por el softmax o por el clasificador te va a decir si es válido o inválido. Si algo que es plausible pero inválido entra dentro de la clasificación de válido, te lo va a dar como respuesta. Y si el humano lo dice sí y lo valida, eso es una alucinación. O sea, de alguna manera no es que solamente el modelo se equivoque, sino que es el que el humano se compre la respuesta. ¿Cachai? Entonces, como que por eso hicieron esa aseveración, pero en realidad la aplicación es por la forma estructural de los modelos. O sea, una, porque la verdad no es incomputable matemáticamente. Dos, porque los modelos, por su estructura del softmax, los obliga a alucinar. Y tercero, por cómo se revisan estas cosas. Porque, ¿qué pasa? En los benchmarks se les pasan preguntas de selección múltiple. Es como la típica de la U cuando tú estás haciendo una prueba. Tenés selección múltiple. Entonces tú pasas esta información y te preguntas, ¿cuál es la respuesta más plausible? Como no te dan la posibilidad de abstenerse, porque abstenerse no da puntaje, le achuntáis. ¿Sí o no? Si es básico esto, o sea, si no te dais descuento, yo le achunto. Pero como no está la posibilidad de abstenerse, el modelo no hace esa respuesta. Y por lo tanto, en el proceso de post-entrenamiento, al obligarlo a tomar una decisión plausible, el modelo no puede abstenerse y al no abstenerse, los modelos alucinan. O sea, básicamente, por cómo se estaban evaluando los modelos de lenguaje, era porque alucinaban. De alguna manera tiene que ver con el aprendizaje humano. Yo siento que en la actualidad el gran problema del aprendizaje son las evaluaciones. La culpa las tienen las pruebas, ¿ya? Y eso puede ser una discusión en un foro, en alguna cuestión así, pero para que se entiendan que en el modelo de lenguaje, la evaluación, el entrenamiento y la propia característica de los datos hacen que siempre estos modelos alucinen y eso ya nadie lo discuta, ¿vale? Ahora, como estos modelos alucinan, hay formas de poder mitigarlo. Una de esas es la clásica, el prompt, instrucción, que aparte del contexto que tú le entregas como un paper o una imagen, tú lo que estás dándole es un contexto de instrucciones. Y mientras mejores esas instrucciones, mejore la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando pasa por el modelo inferencial? Nosotros le damos los datos de entrada más la instrucción y el modelo genera dentro de su proceso de inferencia cuál es la respuesta matemáticamente más plausible para eso. Por lo tanto, esto que es el prompt influye en el resultado que vamos a obtener. Y eso es clave, ¿por qué? Porque en la actualidad hay todo un desafío de cómo son los prompts. ¿Cuál es el prompt mejor? Yo tengo la mejor técnica, que esta es siempre, siempre, bla, 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 bla. Entonces, al final, lo importante siempre es, primero, entender cuál va a ser el rol que va a cumplir ese prompt.
en tu imagen. ¿Qué quieres lograr con el resultado que vayas a obtener con ese prompt? Después, cómo básicamente vas a estructurar este prompt. Y después, proceso de cómo vaya a ir mejorando el prompt. Porque no es como que, este prompt me resultó una vez, no, pero a lo mejor en el siguiente te va a salir malo. Entonces, ¿por qué salió mal? Revisarlo. Y ese proceso iterativo es un proceso que siempre va a suceder porque los prompts van a ir variando. ¿Por qué? Porque los datos varían. Entonces, como que no existe el prompt para siempre. Y si el modelo se actualiza, olvídalo. O sea, el prompt del 5.2 de ChatGPT ya no te sirve para el del 5.5. Y así sucesivamente. Entonces, indistintamente de eso, igual hay como un consenso como cuáles son las características básicas de un prompt. El básico es de darle un rol directo y que haga una tarea. El tema es que este proceso es una inferencia matemática estadística directa, por lo tanto, la probabilidad de la respuesta tiene más posibilidad de alucinaciones. ¿Por qué? Porque no le diste más contexto. Entonces, por ejemplo, la otra forma es darle más contexto, o sea, aparte del prompt, introducirle una imagen normal, introducirle información extra, y en base a eso el modelo tiene mayor capacidad de información. Pero ojo, una de las cosas que tienen estos modelos es que tienen memoria, y eso se llama ventana de contexto. O sea, si tú al logo lo llenáis con paper, olviden lo que los va a leer todos. El paper no lee, mira, por lo menos ChatGPT no lee más de 6 páginas, porque esa es su ventana de contexto. Entonces, no le pasen 500 papers. ¿Bien? Y después también se le puede hacer un proceso guiado donde tú le vas dando las instrucciones, pero en base a el orden lógico. Pero ojo, el orden no lógico no es que el modelo empiece a pensar de manera iterativa en base a su respuesta, sino que el modelo calcula probabilísticamente cuál es la mejor respuesta en base a ese pensamiento crítico, guiado. Entonces, cuento corto, todos tienen su forma de hacer un prompt. Y en base al modelo que van a utilizar, desarrollen su prompt. Pero lo que yo creo que es importante considerar del prompt es que siempre partan dándole un rol. Eso es lo más importante, porque así de esa manera se activan los parámetros específicos de eso. Y en el caso de los modelos de Gemini que trabajan con una estructura específica que se llama los MOE, que activan más específicamente mientras más específico es el rol que se le da. Bueno, y hay un conjunto de cosas, y si quieren la presentación también la van a tener, así no se preocupen. Como los modelos alucinan, una de las cosas que se pensó fue como, entonces, que vaya la guía. Es típico de que cuando uno dice, ¿y cómo sacaste esa información? No, le pregunté a ChatGPT. Ya, pero ChatGPT alucina. Sí, pero yo le pasé un paper. Ya, pero ojo, ¿cuál paper le pasaste? ¿Cuántos papers le pasaste? Esa es una forma de recuperación. Pero también alucinan los modelos, pero en menor manera, y eso va a depender un poco del contexto. Si lo utilizamos para análisis de imágenes, la recuperación va a depender de guías de imágenes. Si vamos a hacer, por ejemplo, una infografía, va a depender de si le vamos a pasar el paper completo, solamente el fragmento. Entonces, es importante de que esta estrategia de recuperación de información fueron las primeras ideas de cómo paliar el tema de las alucinaciones. Pero la que lo está llevando así bacán, 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 son los agentes. Y este es el cambio de paradigma completo. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que en realidad los modelos actúan mal solos, pero cuando actúan en equipo y bien organizados, con acceso a un repositorio donde está la información base, los rendimientos aumentan mucho. Y eso quedó demostrado, por ejemplo, en este paper que salió en enero de este año, que se llama Paper Banana. Esto fue lo que a mí me cambió el paradigma en realidad de cómo generar contenido. ¿Por qué? Porque automatizaron matemáticamente cómo generar una imagen, pero no solamente decirle a la IA que te hiciera una imagen, sino que a través de un conjunto orquestado de inteligencias artificiales permitan crear un resultado. Y eso lo construyen a través de una función matemática súper sencilla. O sea, dicen, la imagen básicamente es una función que toma, por un lado, la fuente de la información o el contexto que tú estás entregando, el paper, la imagen, lo que tú queráis, y además la intención comunicativa. O sea, hay arte en esto, porque esto es humano. Esta información, lógicamente, la hacemos entre todos, epistemológicamente, todos hacemos conocimiento. Ahora la hacen la IA, pero también podríamos decir que humano, pero en lo medular de este algoritmo es que esto es humano, la intención. Entonces, ¿qué es lo que hace este mono? Por ejemplo, yo le paso la base de datos, una intención comunicativa, el loco lo que hace es buscar en sus bases de datos cuál es la mejor estrategia para poder generar la representación,
se lo muestra a un agente de planificación, o sea, una IA que planifica cómo se tiene que ver la imagen. Después otro, que es el artista, que es como, no, los colores de aquí van a ser acá, va a ser la revista tanto, porque esa es la referencia, la estructura de la revista donde van a publicar. Y después, a través de un modelo que genera la imagen y uno que lo revisa, que son los modelos jueces, generan un resultado final. Y el otro que ahí después rompió, estoy hablando de pura gente Google, fue en abril que apareció Paper Orquesta. Y Paper Orquesta ahora va más allá. Tú le pasas los datos de tus resultados que obtuviste en tu experimento, así que, profe, esta es lo que la está llevando para que apure la escritura de los papers, ahora se hace con esto. Entonces, lo que hace esto es lo mismo, pero la diferencia está es que utiliza un agente que es Paper Banana y además otro agente que permite buscar los papers por internet y hacer revisiones bibliográficas automatizadas. O sea, si estamos mandando a nuestros estudiantes a hacer revisiones sistémicas o revisiones bibliográficas, podríamos aprovechar el tiro para ver cómo andan estos modelos en esas cosas. Y lo que agregan aquí, sí, esto es que se dieron cuenta de que en ese loop, adivina quién aparece, el humano de nuevo. O sea, como que en teoría les pusieron tanta fe a las máquinas solas que dijeron, no, es que en realidad los humanos igual necesitamos esto. ¿Por qué? Porque somos los que damos la intención comunicativa. Y después, lógicamente, a los mismos de Google y otros más le dijeron, ya, pues entonces, si el loco es capaz de hacer los códigos, de escribir el paper, de buscar información, entonces, ¿por qué no hacer el estudio completo? Y ahí aparecieron los métodos, este está desde el 23 de mayo, de hacer las propias investigaciones, po, pero el humano revisando, obvio. ¿Cachai? No hace la investigación solo, ¿o no? Y ahí aparece el concepto nuevamente de los locos de Google que tiene que ver con el autodescubrimiento. O sea, un cambio de paradigma en el cual la nueva información ya no va a ser generada por humanos. O sea, los nuevos paradigmas científicos ya no van a ser generados por humanos, sino que van a ser generados por estos sistemas agénticos. O sea, básicamente, el futuro que se nos muestra es un mundo que cambió. ¿Cachai? O sea, si yo vengo diciendo que puedo hacer canciones con reggaetón y todas esas cosas, solamente utilizando un modelo de lenguaje, imagínense orquestar todo este sistema para crear información. Si teníamos la embarrada con los bots desinformativos, imagínense cómo los vamos a tener ahora. Y ahí viene la parte clave. Fíjense, nosotros tenemos esto, una herramienta hermosa, pero ocurren cosas. Estamos frente a una pandemia de estandarización de información. Y eso empieza a generar, uno, carga cognitiva, dos, genera como respuesta también rechazo a todo lo que se ha generado por IA, y tercero, puede que dentro de esta información haya información errónea, misógena, cualquiera de estas cosas que están sesgadas por nuestros datos humanos y que por lo tanto generen lo que describieron como los SLOP, que quiere decir que son, primero, proliferar toda esta red de conocimiento con información que es de baja calidad, dado a que, primero, las personas que van a hacer esa información puede ser que no tengan conocimiento de nada, que no hay una revisión rigurosa del tema y que, lógicamente, esto conlleva a que en el futuro esto puede cambiar incluso las formas de pensar de los seres humanos. Y eso es clave porque, imagínense, este es pucha, no alcancé a ocultar, pero imagínense, muchas personas siguen esto y uno solamente por anatomía sabe que hay cosas que aquí no existen, pues hay ligamentos que no tienen sentido. O sea, por ejemplo, no sé, pues, ¿cuáles de esos ligamentos conocen? ¿Cachai? Y uno sabe de eso, pues. El tema es que mucha gente los ve y cuando uno ve los comentarios dice, oh, profesor, muchísimas gracias por enseñarnos, y tú como, bueno, oh, disculpen, como, oye, pero ese ligamento del músculo del maleolo te hago medio raro. Entonces, como uno dice como, ¿qué pasó? Hay que tener cuidado con esto, sí. Y hay que educar a nuestros estudiantes a que tengan cuidado con lo que consumen. En este estudio que hicieron unos locos en Estados Unidos, se dieron cuenta de que utilizar los modelos de lenguaje con fines, por ejemplo, de retroalimentación, aumentaban el rendimiento de los estudiantes y aparte aumentaban el autoestima de los estudiantes para recibir retroalimentaciones, porque se daban cuenta de que el proceso de asimilar la información no dependía exclusivamente de su carga cognitiva, sino que también dependía de cómo ellos interaccionaban con los demás, y al recibir la retroalimentación del profesor, de sus pares y de la IA, se dieron cuenta
de que al final de cuentas tener ChatGPT como un complementario era mucho más fructífero para el aprendizaje que no tenerlo. Y este es un paper de este año, de la revista de los... Una vez al año hacen estas cosas y todos publican estas cosas. Y este es a mí el que más me llamó la atención. ¿Por qué? Porque este lo hicieron en una, ¿cómo se llama? Una universidad como más o menos cuica, ¿ya? Cuica, hago referencia a una universidad de alto ingreso. Y lo que se dieron cuenta es que desde que apareció hasta ahora la adopción es como casi general, como que todo el mundo ocupa ChatGPT o Gemini. Y eso lo utilizaban, por ejemplo, para que le expliquen cosas, para que le hagan resúmenes, como que se dieron cuenta de que habían dos cosas súper importantes. Uno, de que la mayoría lo utilizaba para aprender como una estructura estilo sparring, como enséñame, pregúntame, porque no hay un juicio, no te sentís mal porque es una computadora. Pero el problema era que cuando tú los tenías bajo contextos de presión, por ejemplo, que tenían prueba toda esa semana, lo que hacían todos era pescar la cuestión, ChatGPT, haz la tarea. Y entregaban la tarea. ¿Cuál fue el problema? No fue que hicieran eso a través de como la automatización de las tareas, sino que el problema fue que cuando la universidad prohibía el uso, eso generaba sesgos. Y unos sesgos feos específicamente en sesgos de género. ¿Por qué? Porque cuando tú tenés la posibilidad de hacer riesgos, estadísticamente los hombres tienen mayor predisposición a tomar el riesgo y por lo tanto tomar ventajas de esa situación. En cambio, las mujeres se restaron de hacer trampa con ChatGPT y por lo tanto tenían menos, como podríamos decir, diferencia, o sea, tenían más diferencia estadística en sus notas y en su rendimiento y por lo tanto en el resultado de su desarrollo profesional. Entonces, la conclusión fue como que el problema no era ocupar o no ocupar IA, el problema era cuando tú la prohibías. ¿Cachai? Y eso también cambia un paradigma porque en realidad actualmente estamos trabajando con agentes para la educación. O sea, básicamente simulan aula, generan feedback automático, te pueden generar un diseño curricular, hay un aprendizaje adaptativo por parte de los estudiantes, tú podés seguir el conocimiento, hay un montón de cosas que ahora de verdad vamos a reformular la posición del profesor ahora y del sistema educativo. O sea, ¿cómo vas a cobrar 4 millones de pesos por una formación que en teoría te la podría entregar un algoritmo? Y mi reflexión es que este es un paper que salió hace como 3 semanas, o 2 semanas, no me acuerdo, y quizás que cuando lo leí quedé loco porque en realidad estamos justo en la época en donde estamos pasando de esta inteligencia general a una superinteligencia. Y llámese superinteligencia, no que sea una inteligencia omnipotente como me sé todas las respuestas, porque sabemos que matemáticamente no se puede saber la verdad y por lo tanto estos modelos siempre van a alucinar. Pero van a tener posibilidades de hacer conocimiento mucho más rápido que los humanos. O sea, si son capaces de automatizar el proceso de hacer el código, escribir el paper y más encima después formular otra pregunta y hacer el código y así sucesivamente, ellos van a ser capaces de crear su propio conocimiento y como el lenguaje humano es tan lento, capaz que generen sus propias formas de comunicación y vamos a llegar a un punto, que eso fue lo que me gustó también porque es súper chistoso, que vamos a llegar a un punto que a lo mejor vamos a tener que hacernos adhesiones externas para poder entender matemáticamente qué están haciendo. O sea, eso es una percepción de los posibles futuros, pero lo que hace la atención es como, oye, ¿sabéis qué? Esta cuestión ya es verdad. En los 80 esta cuestión era chiste, eran películas, Robocop y toda la cuestión, lo pasamos súper bien, pero ahora parece que es verdad. ¿Qué vamos a hacer? Porque al final el problema es geopolítico. O sea, si nosotros miramos para el norte y vemos que dos grandes países todavía se están agarrando con cachos porque es el más inteligente, imagínense nosotros que vivimos al rincón del mundo y dentro del patio de uno de los más grandes. Entonces, ¿hay que reflexionar? Sí. Y yo de verdad los invito a reflexionar. Porque el mundo que estamos viendo ahora cambió y el futuro ya no va a ser para nosotros los más viejitos. Eso, muchísimas gracias. Sorry si me pasé el tiempo, de verdad, yo no sé cómo medir eso, de verdad, lo juro. Por eso no me invitan a ningún lugar a presentar porque me paso los tiempos. Así que eso, No, muchísimas gracias y espero que les haya gustado la espectacular, información. Yuri, espectacular. Muy buena presentación. La verdad, muy buena presentación.